merecido a la vida de Julio César Penagos Corzo, pasado presidente de la CIP por la región Centro, miembro activo de la mesa directiva 2527 y profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de las Américas de Puebla en el momento de su fallecimiento. Esta actividad celebratoria de la vida de Julio Penagos está bajo la coordinación de la doctora Ana Borgovelo, representando la Vicepresidencia del Sur, y por quien les habla Julio Santana Mariño, representando la Vicepresidencia del Centro. Es importante mencionar que esta actividad virtual tendremos la comparecencia de pasados y pasadas presidentes, colegas, estudiantes de la universidad donde Julio trabajó hasta sus últimos días, amigos y colegas de la CIP que compartieron de modo muy cercano en la Sociedad Interamericana de Psicología. Reconocemos que son una representación pequeña de todas las personas que se relacionaron con Julio y que también desearían expresar algunas de sus vivencias. Sin embargo, les invitamos a que nos acompañen en este homenaje. A modo de agradecimiento, se congeló. Está congelado, Julio. De la CIP por México, a Wilmary Santiago, que hasta los últimos minutos ha estado dando apoyo, García, secretaria general de la CIP. Su colaboración fue clave para llevar de manera exitosa esta actividad. Reiteradamente, gracias a ustedes. Les informo a modo de orientación sobre el formato de la actividad, que cada una de las personas que hará uso de la palabra lo hará por un periodo máximo de 5 minutos, y al final la doctora Borgovelo abrirá un espacio para el público abierto. La actividad tendrá un tiempo máximo de duración de 1 hora y 30 minutos. Para iniciar esta actividad, le cedemos la palabra a nuestra presidenta de la Sociedad Interamericana de Psicología, Vivian Pecaña. Adelante. Muchísimas gracias, Julio Santana. Estimadas y estimados colegas, estudiantes de nuestra CIP, primeramente gostaria de expressar mi profundo agradecimento al ver tantas y tantos de vos aquí hoy reunidos para honrar y celebrar la vida de nuestro querido Julio César Penagos. Es especialmente importante que estemos juntas y juntos en este momento de duelo colectivo, acompañarnos, apoyándonos mutuamente como una comunidad como lo somos. También deseo expresar mis más sinceros agradecimientos a todas y a todos que organizaron este momento especial, en especial nuestra vicepresidente de la región sur, Ana Borgovelo, y nuestro vicepresidente de la región Centroamérica y Caribe, Julio Santana. Pero sé que muchas y muchas otras personas también organizaron, entonces extiendo mis agradecimientos para vos. Hoy no solamente recordamos un académico ejemplar, sino un ser humano cuya presencia dejó huellas duraderas en nuestras vidas. Durante su gestión en diversas posiciones de la CIP, como coordinador del boletín y en muchas otras partes, y más recientemente como nuestro presidente, Julio trabajó incansablemente para fortalecer los vínculos en nuestras regiones, promover desarrollo en psicología contextual y practicada de forma cultural, de nuestras realidades en las Américas y fomentando también el motor del crecimiento, la colaboración como motor de crecimiento colectivo
Y como psicólogo experimental, Julio aportó una mirada rigurosa, reflexiva, siempre orientada en construir conocimiento significativo y accesible. Su liderazgo combinó claridad intelectual y responsabilidad institucional. Para muchos y muchas, fue mentor, colega, compañero de trabajo, inspiración y ejemplo de compromiso académico y humano. Y hoy, al reunirnos para honrar su memoria, también reconocemos su legado permanecerá vivo en nuestros estudiantes, a quien los acompañó, en los colegas, de quien nos apoyó, en los proyectos que continuará inspirando. Tengo tantos recuerdos de Julio, nunca olvidaré la primera vez que conocí a nuestro querido Julio. Estuvimos retrasados durante 6 horas en el aeropuerto de Rosario, en Argentina, después del Congreso Regional de la CIP. Durante este tiempo tuvimos una conversación verdaderamente significativa, compartiendo nuestras experiencias, intercambiando ideas y imaginando futuros, trabajando colaborativamente. Nos reencontramos en Puebla. Esta foto fue en Puebla cuando fui recibida lindamente como profesora visitante. Estos momentos fortaleciendo nuestro vínculo y a mí me permanecieron muy presentes en mi memoria. Los invito a viajar al pasado reciente, al pasado más lejano, para activar y reconectar con sus recuerdos de Julio. Mantenemos vivas estas memorias. Que estas memorias continúen en nuestras vidas. En este momento de duelo colectivo es fundamental recordarnos que no estamos solos. Como comunidad, estamos aquí mutuamente, sustentamos, apoyando un al otro, compartir la carga emocional. Y hablar es importante, estar juntos es importante. Julio permanecerá en nuestra memoria, en nuestra historia, en nuestros corazones. Por favor, reciban mi abrazo más do que solidario. Un abrazo que viaja con sinceridad a todas y todos desde la distancia. Cuidemos unos de los otros en este momento. Gracias, Vivian, por tus palabras. Recibimos tu abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora le corresponde el turno al doctor Carlos Salaquet, pasado presidente por la región norte. Adelante, Carlos. Muchas gracias, doctor Santana. Bueno, gracias, querida presidenta. Qué bonitas palabras a favor de nuestro distinguido presidente pasado. La verdad es que no puedo dejar de agradecerles el que hayan organizado este homenaje a nuestro último presidente presidente recién pasado, que nos dejó tan prematuramente, ¿no? Un hombre joven, lleno de vitalidad. Habíamos quedado bueno, conversamos varias veces después del Congreso de Puerto Rico, pero habíamos quedado de conversar de nuevo cuando me enteré de esta devastadora noticia. Así que primero yo quisiera decir, Julio César, porque siempre yo lo llamé Julio César, gracias por todo desde mi corazón. La verdad es que es un honor poder expresar mi reconocimiento y admiración por sus contribuciones, y voy a tratar de hacer breves comentarios de sus áreas de investigación, roles institucionales y legados, y terminar con un comentario acerca de lo que aparece en esta foto y en otra, pero preferiría que la otra partiera primero, si puedes, Ana. Así es que, por supuesto, como decía nuestra presidenta, gracias.
Él formó parte de la Red Nacional de Investigadores de su país e hizo contribuciones en muchas áreas, lo que nos acercaba fuertemente porque teníamos comunalidad de intereses. Solo para mencionar algunas, ambos valorábamos la investigación de la conducta desde un punto de vista netamente conductual. De hecho, él era uno de los pocos que sabía que yo entrené animales en el Zoológico de Santiago, Chile, y que tenía 3 shows diarios, sábado y domingo, destinados a recaudar participación del público para poder mejorar las condiciones de vida de estos animales que estaban en condiciones desventajosas, por decirlo menos. También compartíamos un interés, esto es algo que tampoco mucha gente no sabe, yo tengo un doctorado en neurociencias conductuales y por supuesto parte de lo que Julio César hacía era trabajo en neurociencia y compartíamos el interés especialmente en el rol de la conciencia y el rol de las neuronas espejo como una manera de empujar la capacidad de los seres humanos de empatizar, etc. Así que compartíamos una serie de elementos que nos permitían tener un puente invisible. No era que nos juntáramos todos los días, pero sabíamos en ambos lados de este puente que habían áreas de mucho interés. No puedo dejar de decir lo mucho que admiro todo su trabajo para desarrollar o validar escalas para medir tendencias vengativas, comportamientos violentos y depredadores, preferencias laborales, sensibilidad a la radicalización ideológica y rasgos creativos. Y menciono cada uno de estos temas porque él veía su investigación básica como central para poder ayudar a entender los fenómenos de conducta, pero también los fenómenos psicosociales y, por supuesto, ayudar a mejorar las relaciones y prestaba mucha atención a los hechos contextuales. Cada uno de estos que recién mencioné representa algo que está ocurriendo y que ha estado ocurriendo los últimos 5 años. De hecho, muchas de estas publicaciones aparecieron entre el 19 y el 2025. Y noten que tengo que hacer una pausa cuando digo 2025 porque todavía me resulta increíble no tenerlo con nosotros después de todo lo que ha hecho hasta ahora, o casi hasta ahora. Así es que en su visión debíamos aplicar el conocimiento psicológico para ayudar a construir mejores modelos para ayudar a una sociedad más justa, más equitativa y ofrecer mejores programas de educación, salud e investigación. Por supuesto que a nivel internacional también desempeñó muchos importantes papeles, como ser uno de los fundadores de la Red Latinoamericana de Ciencia de la Conducta y ser nuestro presidente electo del 21 al 23 y presidente del 23 hasta este año de nuestra sociedad. Dentro de ese tiempo, por supuesto, conversamos acerca de distintas cosas, interactuamos de distintas maneras, pero tengo que reconocer que hubo eventos que empezaron mucho antes. Por ejemplo, yo serví de editor del boletín número 100 de la CIP durante la presidencia de Hugo Klassenbach, y hasta ese momento la mayoría de nosotros, los vicepresidentes o secretarios ejecutivos, tomábamos la responsabilidad del boletín de vez en cuando. Por supuesto que inmediatamente después de ese boletín se aprobó reformular esta situación y se apuntó a Julio César como el editor del boletín. No solamente el editor del boletín, él fue el editor del 2017 al 2023. No creo que haya habido otro editor que haya pasado tanto tiempo y que haya hecho tantas cosas buenas por el boletín. El boletín hoy día es una súper valorada plataforma para diseminar conocimiento. De hecho, mi boletín número 100 todavía se llamó el boletín. De ahí para adelante empezó a llamarse Psicología Interamericana, Inter-American Psychology. Y es solamente para ilustrar el tremendo cambio que él propició. Por supuesto que
mucho de lo que él también hacía tiene que ver con el aplicar la psicología a la salud mental, a la mejora de las sociedades y el restablecimiento de relaciones interpersonales, comunitarias y nacionales más positivas. De hecho, él trabajó intensamente como presidente en proyectos no solamente de psicología teórica y fundamental, sino que en aspectos prácticos que estaban aplicados, como dije, a la salud pública también, pero también al bienestar psicosocial. Y como presidente de la CIP, sus contribuciones fueron muy fuertes para fortalecer las conexiones entre psicólogos de todas las Américas, aumentar la membresía, mejorar la comunicación y mejorar la colaboración de las comunidades psicológicas, pero no solamente de las comunidades interamericanas. De hecho, él pasó a ser parte de la Global Psychology Alliance, la GPA, que conecta líderes de todas partes del mundo. Así es que, si uno mira las cosas que él nos compartió y los títulos que usó: transitar en unidad, caminar y crecer en conjunto, hacer una psicología más relevante, enfrentar los problemas nacionales e internacionales, fueron una marca fuerte de todo lo que hizo. Mientras les comparto esto, no puedo dejar de valorar esta fotografía. Aquí estamos en el Congreso de la APA del 2024, donde él tuvo el honor de representar a la CIP, ¿ya? Y donde presentó una conferencia llamada Psicología en las Américas, más allá del Río Grande o Bravo, un viaje a través de la historia, la colaboración y la diversidad. ¿Por qué resalto este evento en particular? Por una razón muy sencilla. El doctor Tony Puente, que está también en la foto, y yo, junto con los líderes de la CIP, fuimos los arquitectos para crear lo que se llamó el Acuerdo de Asunción, donde por primera vez la División 52 de la APA y la APA misma se comprometieron a tener por lo menos una presentación completamente en español durante su conferencia internacional anual. Y esta fue la primera. Y tuvimos el orgullo de tener a Julio César como representativo, y yo sé que para él fue un momento trascendental, porque no solamente inauguraba este nuevo sistema, pero también porque le permitía hablar sobre toda la importancia de la diversidad, la culturalidad, la lingüística de nuestra disciplina a través del mundo. La siguiente, por favor. Ana. Eso, gracias. Y aquí, este año, en Puerto Rico, no solamente tuve la oportunidad de ser invitado a participar, pero él se tomó el trabajo de congregar al mayor número de expresidentes de la CIP que yo he visto este año juntos en cualquier plataforma. No lo voy a mencionar a cada uno porque tengo solamente 5 minutos, pero voy a mencionar la importancia que él le daba a la historia, la trascendencia, la continuidad y el trabajo en conjunto. Y yo quiero mucho a todos los presidentes que están aquí representados. Pero ese día me tocó una lluvia torrencial, de esas lluvias en Puerto Rico que duran 5 minutos, pero fueron los 5 minutos más centrales porque tenía que cruzar un parque para llegar de mi hotel a la sala de conferencia. Así que llegué mojado de pies a cabeza. ¿Quién fue el primero que corrió al baño y volvió con un montón de toallas de papel para poder secarme algo? Julio César. Muestra no solamente la calidad de psicólogo, pero también la calidad de persona, la calidad de ser humano, ¿ya? Por supuesto que una vez que llegaron las toallas, todos ayudaron. Pero para mí, esta es una persona humana, querendona, amaba su profesión y amaba a sus colegas.
una persona que en cada momento, yo no soy una persona fácil, no les voy a mentir, si no pregúntenle a mi familia, pero él nunca tuvo una palabra, una acción, algo que demostrara antipatía, agresividad, deseos de predominancia. De hecho, él valoraba mucho un lema que yo adopté aquí en los Estados Unidos que dice, "You must lift as you climb". Usted tiene que levantar en la medida que progresa. Y también valoraba mucho mi típica expresión al final de todas mis conversaciones, que es lo que le digo a mis colegas, amigos, investigadores, etcétera: continuará. Yo sé que él siempre estaba interesado en ayudar a otros, y mi querido Julio César, te puedo decir que de una manera u otra, tu legado, lo que hiciste, queda permanente en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestros recuerdos y récords. Continuará. Gracias, Carlos. Gracias. Excelente recorrido, excelente resumen, excelente experiencia. No quiero hacer más comentarios porque nos quedan otros compañeros y compañeras, pero excelente, Carlos. Ahora corresponde dirigirse a ustedes, a nuestro querido Hugo Klappenberg, pasado presidente de la Sociedad Interamericana de la CIP por la región sur. Hola, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, gracias por invitarme a este recordatorio y este homenaje a Julio César Penagos. Y en segundo lugar, compartir con Carlos el agradecimiento a él por su trayectoria y su compromiso con la CIP. Yo quiero recordar dos momentos importantes en mi relación con Julio César. El primero fue cuando yo me incorporé a la mesa directiva de la CIP, que fue en el Congreso, a partir del Congreso de Brasilia, en el año 2013, si no recuerdo mal. Y sobre todo a partir de ahí, en el Congreso de Lima, que yo asumí como presidente, en el Congreso Regional de Rosario, que recién también recordaba Carlos, en ese momento él coordinaba el grupo de trabajo de psicología experimental y comparada. Si no recuerdo mal, creo que en una época también junto con Gonzalo Míguez de Chile. Y me acuerdo que a mí me interesó particularmente porque de alguna manera ese grupo de trabajo era muy ajeno a lo que yo hago habitualmente. Yo suelo decir que yo soy psicólogo y me licencié en psicología, pero mi doctorado fue en historia. Yo me acostumbré a investigar en archivos, en centros de documentación, en fuentes de documentación de instituciones públicas, en legajos. Nunca estuve en un laboratorio, más que cuando cursé la materia de grado. Y en ese sentido, tal vez por esa distancia que yo tenía, siempre sentí una profunda admiración por aquellos que hacían psicología experimental y comparada. Y además no es casual que el grupo de psicología experimental y comparada ha tenido figuras ilustres como nuestro querido también Rubén Ardila, que falleció en enero de este año, Gonzalo Míguez, que recién mencionaba, Mario Laborda, y una gran cantidad de investigadoras e investigadores de mucho prestigio y muy destacados y que han contribuido activamente a la CIP, particularmente generando un premio muy interesante como es el premio Darwin que ellos otorgan a integrantes del grupo. Y el segundo momento para mí muy importante, posiblemente Josué Tinoco, que está acá presente, lo recuerde mejor que yo y con más fundamento, es su colaboración en la Enciclopedia Biográfica de la Psicología en América Latina. Hay dos, si no recuerdo mal, Josué, después de corregirme si yo estoy equivocado, hubo por lo menos dos contribuciones que Julio César escribió en aquel momento, una del recordado Ribes Iniesta, perdón, y la otra, si no me equivoco mal, fue de Víctor Manuel Alarcón Romero. Y es muy interesante porque ahí uno ve en esas, en las biografías que él escribió de esos dos autores, esta cuestión central que recién también remarcaba Carlos, ¿no? Su vocación por una investigación en psicología fuertemente asentada
en cuestiones de investigación básica, muchas veces inclusive de investigación animal. Recuerdo una charla en Mérida que tuvimos en un momento dado, también cruzando del hotel al centro de convenciones, que quedaba 80, 100 metros aproximadamente, y que yo le preguntaba por esta preocupación de él por la autodiscriminación y la autoconciencia en ratas y en animales, ¿no? Y decía, qué interesante, porque estos son los puntos, yo siempre digo, yo estoy en algo tan alejado como es la cuestión de la psicología más social, más colectiva, más vinculada con cuestiones de símbolos, de lenguajes, y él de pronto decía, te sorprendería todo lo que uno puede aprender de la psicología comparada y de la psicología animal. Realmente Julio César siempre fue una persona, aparte, como recordaban recién, de muy fácil diálogo, era una persona muy afectiva, fácil de charlar con él, de dialogar con él, y sobre temas diversos. Creo que para todos fue una sorpresa su fallecimiento. El 2025 fue duro en ese sentido. Yo recién recordaba a Rubén Ardila, en el mes de julio, Marisa Montero. Realmente tuvimos pérdidas significativas de líderes y representantes de nuestra sociedad interamericana. Creo que Julio va a quedar, yo quiero llegar, si puse bien el cronómetro, voy en 4 minutos 45 segundos para decir la frase del final. Creo que realmente la tarea, el aporte, la contribución de Julio César Penagos a la Sociedad Interamericana de Psicología fue de la mano de lo que él era como investigador, como profesional, como esta persona que articulaba, Julio César articulaba, y sobre todo yo siempre suelo señalar eso, ¿no? Esta articulación entre las áreas duras de la investigación básica en psicología y las áreas más aplicadas, a veces mal llamadas blandas. En ese sentido creo que el aporte de Julio ha sido fundamental, lo vamos a extrañar, no cabe ninguna duda, y vuelvo a agradecerles a todas y a todos por estar presentes en este homenaje. Un gusto. Querido Hugo, te agradecemos a ti que hayas respondido inmediatamente a la convocatoria de participar, por tus palabras y por las experiencias, y destacar la sencillez y el compromiso de Julio con la investigación. Muchísimas gracias. La próxima persona en turno le corresponde a Ana Lorena, en representación de los estudiantes y alumnos de nuestro querido profesor Julio Penagos. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradezco profundamente la invitación a compartir estas palabras. A veces, la vida coloca a un maestro en nuestro camino, uno cuya enseñanza más profunda no está en las teorías que explica, sino en la curiosidad que despierta en nosotros y, sobre todo, en la confianza que decide sembrar. Julio fue ese maestro. Él fue esa persona que trasciende, cuya presencia sigue haciendo ruido en la vida de sus estudiantes, colegas y amigos, incluso sin estar físicamente. Y hoy estar aquí reunidos es la prueba de ello. Julio no enseñaba desde la autoridad, sino desde la posibilidad. No te empujaba, te abría un espacio. No buscaba que repitieras conceptos, sino que encontraras tu propia voz frente a ellos. Con Julio, aprender no era acumular información, era encontrarte con tus límites y descubrir, casi con sorpresa, que podías cruzarlos. Había en él una confianza serena, casi desconcertante. Julio veía potencial donde otros veían dudas y lo hacía sin hacer ruido, sin discursos motivacionales y sin reclamar reconocimiento. Depositaba su fe en ti con tal naturalidad que un día te descubrías actuando como si aquello que él imaginó fuera, en efecto, posible. Esa confianza transformaba tu manera de avanzar por la vida. Yo estoy hoy donde estoy, no porque Julio me señalara un destino, sino porque me enseñó a no renunciar a mis preguntas. Me mostró que el rigor podía convivir con la curiosidad y que la psicología era, antes que nada, una forma de mirar el mundo. Hablar de Julio no es solo hablar de un profesor, sino de alguien que entendía la educación como un acto de confianza. Él no enseñaba para que repitiéramos lo que otros ya habían dicho, sino para que descubriéramos lo que teníamos que decir nosotros mismos. Su manera de enseñar no buscaba respuestas correctas, sino personas capaces de sostener sus propias preguntas. Esa forma de mirar la formación académica se notaba en cada clase.
Julio podría estar hablando de la historia de la psicología o de una fórmula estadística y aún así estaba enseñando algo más profundo, que el conocimiento sin conciencia es vacío y que entender la mente humana exigía valentía, rigor y honestidad con uno mismo. Conocí a Julio antes de ser su alumna. Fue el 15 de septiembre del 2016 cuando visité la UTLA por primera vez. Sin saber quién era yo, se ofreció a darme un recorrido por los laboratorios de psicología. No habló de sí mismo ni de sus logros, habló de preguntas, de curiosidad, de posibilidades. Ese día entendí que quería hacer mi tesis con él, aunque no lo dije en voz alta. Hay decisiones que no se piensan, se sienten. Años después, ya en el aula, descubrí otra faceta de Julio. Todos le teníamos miedo a psicometría. Era conocida como la materia más difícil del plan de estudios y él no hacía nada por desmentirlo. Reprobé el primer parcial. Recuerdo su silencio al devolver los exámenes y el gesto tan suyo de romperlos frente a toda la clase. No fue humillación, fue una declaración pedagógica. No nos iba a permitir ser menos de lo que podíamos ser. Nos dio una segunda oportunidad y entendí que para Julio, equivocarse no era un fracaso, sino el punto exacto donde empieza el aprendizaje. Luego vino la pandemia y terminé la materia en línea. Al final me puso un 9.7 de calificación. Me enfurecí. No reclamé entonces, pero años después se lo mencioné con la confianza que nos unía. Su respuesta fue tan simple como inolvidable. Si te pongo 10, vas a pensar que ya no hay nada por mejorar. El 9.7 te recuerda que puedes llegar más lejos. Cuando ganes un premio Nobel me lo vas a agradecer. Desde entonces, cada vez que dudo, esa frase aparece, y sonrío, porque entendí que Julio no calificaba tareas, calibraba futuros. Él no enseñaba psicometría, enseñaba disciplina, criterio y ese incomodísimo pero necesario acto de no conformarte. Eso se volvió una brújula personal. Hoy sigo midiendo mi trabajo no por los elogios, sino por la pregunta que él me enseñó a hacerme. ¿Ya diste lo mejor que puedes? Él no construyó psicólogos, construyó miradas críticas, curiosas y valientes. Para Julio, la CIP no era un organismo académico ni un cargo en su currículum. Era una comunidad en movimiento. Él no hablaba de la psicología como algo que se hereda, sino como algo que se construye entre generaciones. Desde el 2021, cuando me invitó a formar parte de la Sociedad Interamericana de Psicología, entendí su visión. La psicología no debía quedarse en los despachos, sino circular en las voces jóvenes de las Américas. Fue en ese espacio cuando conocí a estudiantes de distintos países y donde nació la propuesta de restablecer el grupo de trabajo estudiantil. Para Julio, nosotros éramos, como él decía, las estrellas del show. Y no era una metáfora ingenua. Él realmente creía que el futuro de la disciplina estaba en nuestras manos. En 2023 asistí por primera vez a un congreso de la CIP, justo cuando Julio iniciaba su gestión como presidente electo. Era un momento que cualquiera usaría para proyectarse y, sin embargo, él seguía siendo el mismo, humilde, cercano, atento. Yo ya no era su alumna formal, pero él seguía pendiente de mis pasos, celebrando mis pequeñas conquistas como si fueran propias. Julio decía que nosotros éramos a las estrellas, y puede que lo fuéramos, pero hoy lo sé con certeza. Ninguna de esas estrellas habría brillado sin su guía. No buscaba reflejos, construía luz. Si tuviera que elegir un momento para explicar quién fue Julio en mi vida, volvería a aquel primer encuentro. Yo no era su estudiante, él no sabía mi nombre, y, aún así, abrió una puerta que cambió mi trayectoria. Nunca entendí qué vio en mí ese día. Tal vez una inquietud, tal vez una pregunta, tal vez nada en particular, y aún así, todo lo suficiente. Un año después bastaron 10 minutos para que me aceptara en honores sin ver mis calificaciones, algo que él mismo admitió nunca haber hecho antes, y me dijo que confiaba en mí. Esa confianza nos definió. Ninguno de los dos se equivocó. Esa fue la primera vez que sentí lo que significaba que alguien creyera en ti antes de que tú creyeras en ti mismo. Años después, en Paraguay, durante el Congreso de 2023, lo confirmé. Yo ya vivía mi propio camino rumbo a Alemania y él seguía ahí, asesorándome, celebrándome, acompañándome como si mi vuelo fuera también parte del suyo. Pensé que mi último mensaje del 2 de noviembre recibiría respuesta. No la tuvo, no la tendrá. Pero hoy sé exactamente lo que me habría dicho. Hoy sé que su presencia nunca estuvo en la frecuencia de los mensajes, sino en lo que despertó en mí.
Julio no se quedó en mi historia, se quedó en mi manera de estar en el mundo. Julio no está aquí físicamente y sin embargo todos lo sentimos, porque su legado no fueron únicamente clases, congresos o cargos. Fue algo más difícil de medir y por eso mismo imposible de olvidar. La manera en la que nos hizo creer que podíamos siempre dar más. Él no buscó seguidores, buscó continuaciones. No formó estudiantes, formó caminos. Y su obra no terminó con él, continúa en cada uno de nosotros. Porque al final, un maestro no se mide por lo que enseña, sino por lo que transforma. Y la muerte no cancela la influencia de alguien que nos enseñó a creer que siempre podemos ser más. Lo que permanece no son los logros profesionales, sino la huella emocional y ética que dejamos en otros. Y Julio permanece. Muchas gracias. Ana Lorena, cultivó Julio en ti todo lo que vemos floreciendo. Nos ha emocionado mucho a todos y a todos los que te hemos escuchado. Nos sentimos orgullosos del trabajo de Julio junto contigo y del camino que tú también estás labrando. Muchas gracias. Sigan con orgullo y orgullosas el legado que Julio les dejó. Muchas gracias, Ana Lorena. Muchas gracias. Le corresponde el turno al doctor Alfonso Ursúa, pasado presidente por la región del sur. Muchas gracias, Julio. Bueno, me ha costado mucho armar las palabras que quería hacer. No, terminé al final hilando ideas, porque cuando una persona que es importante en lo que hacemos, se nos va, cuesta aceptar esta partida, ¿no? A mí me costó muchos meses superar la partida de cuando Joe Toro falleció, y pasé por todas las etapas que uno piensa que son del libro, hasta estar increíblemente enojado con él porque se fue y nos dejó. Y con Julio todavía estoy en la etapa, y le he dado esta vuelta, yo sé que no es así, pero todavía estoy en la etapa que pienso que en algún momento va a aparecer, que todavía vamos a hacer cosas, todavía no logro aterrizar que ya no vamos a tenerlo físicamente, por lo menos. Yo sé que en un tiempo más voy a estar enrabiado con él, me va a dar rabia que por qué partió, me va a dar rabia las cosas que dejamos inconclusas, y luego ya voy a entrar a la etapa de serenidad, pensando básicamente en el legado que puedo hacer. Cuando pienso el día de hoy en Julio, básicamente la primera palabra que se me viene a la cabeza es un caballero. ¿Y un caballero por qué? Porque siempre estaba imponiendo las normas de caballerosidad. Es una persona juiciosa, una persona criteriosa, siempre estaba como poniendo ante la impulsividad de muchos, como el orden, la capacidad de ver un poco más allá, pero también un caballero en el sentido épico, en el sentido de como el Quijote de la Mancha, de pelear por sueños, de ir con la frente en alto y con un arma en el sentido metafórico, de decir, vamos, enfrentémonos contra los que se nos vienen. Y en ese contexto era una persona que equilibraba mucho. No es para nadie un misterio que durante los últimos años, durante el último periodo, muchas veces el clima de nuestras reuniones en la mesa era insoportable. Yo estuve muchas veces dispuesto a tirar la esponja, así como ya, sabes que ya no tengo por qué pasar este tipo de cosas. Y siempre estaba ahí, Julio, démosle, vamos, hay que tener paciencia, hay que tener ánimo, hay que mirar las cosas por otro. O sea, siempre estaba como apoyando esta cosa de moderar esa impulsividad muchas veces que nos caracteriza a algunos. Pues yo tengo mucha paciencia, pero él lejos tenía más paciencia que yo, mucha más paciencia, y tenía esta capacidad de intentar mirar aspectos positivos de las cosas, de las personas, cuando uno dijera, ay, pero aquí no hay por dónde, siempre como que buscaba. Entonces tenía esa cualidad de ver en otros siempre como esta cosa positiva de poder sacar y poder avanzar e intentar construir. Pese a todo, siempre intentaba construir. Yo creo que es un rasgo de lo que más lo caracterizó, esta cosa de intentar avanzar, de poder fortalecer, de poder apoyar, de a pesar de que las situaciones a veces se veían pero negras, no, él estaba ahí buscándole el aspecto positivo, el aspecto de dónde agarrarse
tenía una paciencia de verdad increíble. Yo a veces lo admiraba. Yo, con la paciencia que tenía no la tiene nadie. Yo creo que muchas veces yo hubiese, no sé, cómo decirlo para que se entienda a nivel latinoamericano, pero yo hubiese respondido de una muy pésima manera, pero siempre tenía esa capacidad de escuchar, esa capacidad de sobreponerse a lo que sea que le dijeran enfrente, que a veces era una burrada increíble, pero tenía esa capacidad de escuchar y no reaccionar, sino que en realidad escuchar e intentar agarrarse de lo poco bueno que había y sobre eso intentar seguir construyendo y todo. Era una persona optimista, juiciosa, criteriosa, equitativa, intentando siempre como tener este tema de la justicia por sobre. Y como le decía, yo creo que un rasgo de los que más caracterizaba, por lo menos de todos los años que me tocó trabajar con él a su lado en distintas instancias, esta búsqueda de construir, de mirar lo positivo siempre en todos y en todas. Y en todas, y de cualquier situación negativa, intentar agarrarse de eso poquito que hay, pero para seguir construyendo, seguir avanzando. Entonces, yo creo que una de las cosas que más voy a extrañar de él, ¿no? Ese equilibrio, ese sentido de justicia, de equidad, el ser tan juicioso, tan equilibrado para tomar decisiones, que muchas veces nos ayudó a salir como de muchas situaciones muy complicadas. Y nada, el legado que va a dejar es grande en ese contexto. Permitió que la CIP avanzara en muchas instancias y el tema era ese, ¿no? Es que siempre tenían claro que éramos un equipo y que había que avanzar sobre lo que ya estaba y proyectar lo que venía. Y espero que podamos seguir fortaleciendo el legado en ese sentido de la construcción, de seguir avanzando, construyendo siempre desde lo que hay y mirando el futuro siempre con optimismo y tratando de rescatar lo mejor de cada uno y de cada una de los que lo rodeamos. Así que eso, yo creo que le echaremos de menos. Y ya en algún momento voy a sentir su pérdida como que de verdad ya no está. Una semana antes de enterarme que había fallecido, ya habíamos coordinado para ser parte de su consejo consultivo en su universidad, entonces ya tenía la esperanza que lo iba a ver pronto, pero bueno, el mundo, la vida a veces no nos depara situaciones que se escapan a lo que queremos controlar. Así que ya nos encontraremos, espero, en algunos años más en otras esferas de existencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Alfonso. Julio fue consistente hasta sus últimos días en esa visión de construir puentes, de ser paciente y de trabajar en equipo. Así fue la última conversación en la mesa directiva, la última vez que fue. Así que fue consistente en esa paciencia y en esa visión de trabajo en equipo. Gracias, gracias, Alfonso. Le corresponde ahora la palabra a la doctora Blanca Ortiz, co-coordinadora del Congreso Interamericano de Psicología, celebrado recientemente en Puerto Rico, y pasada secretaria general de la sociedad. Se dirigirá a ustedes. Adelante, Blanca. Muchas gracias. Yo tuve el privilegio de ser colega, compañera de mesa directiva de la CIP y amiga de Julio Penagos por 8 años. Durante esos demasiados pocos años, llegué a admirarlo por varias razones, algunas ya dichas aquí. Su rigurosidad académica, su compromiso con la investigación, por su dedicación a sus estudiantes, por su versatilidad, su franqueza, por la energía que transmitía en los múltiples espacios en los que compartimos. Aunque nuestros intereses dentro del campo de la psicología eran distintos, yo siendo psicóloga comunitaria, él dedicándose a la experimental, a las neurociencias, a la psicología comparada, se hizo muy fácil trabajar con él, porque ambos compartíamos, como decía Hugo antes, el mismo interés, promover una psicología que sirviera a las personas, a los grupos y a nuestros países. Por eso, Julio investigaba, divulgaba, mentoreaba y proponía.
varios y varias de sus estudiantes, como Ana Lorena, ganaron premios por el trabajo científico que desarrollaron con la guía y el apoyo de Julio. Y lo más hermoso era lo mucho que Julio disfrutaba ver a sus estudiantes destacándose. La CIP tuvo en Julio uno de sus mejores promotores y aliados. Y lo sé porque como parte de la mesa directiva viajamos a Nicaragua, Cuba, Paraguay, más recientemente a Seattle y durante el Congreso Puerto Rico. En cada lugar era evidente el orgullo que Julio sentía por representar a la sociedad y me consta que la representaba cabalmente. Sus posturas en la mesa directiva siempre reflejaron su verticalidad, la seriedad con la que acometía sus tareas, su profundo sentido de la ética y la justicia. Julio apoyó plenamente el Congreso Interamericano de Psicología que celebramos en Puerto Rico. Esa es una foto de ese congreso y esa fue en Nicaragua. Que celebramos en Puerto Rico en el pasado mes de julio. El comité organizador agradeció y agradece el acompañamiento que nos brindó Julio durante los 2 años que trabajamos para el evento. Nunca olvidaremos sus inspiradoras y emotivas palabras en la apertura y la clausura de su congreso. En cada encuentro iba conociendo un poco más a nuestro compañero. Me encantaba su aprecio y manejo de la tecnología. Sus presentaciones siempre eran espectaculares. Su capacidad para divertirse con verdadero disfrute cuando había espacio para ello. Su profundo sentido de agradecimiento. Su valentía para defender aquello que entendía cierto o verdadero. Sus muestras de afecto en la medida en que se desarrollaba nuestra amistad. Nunca faltaron los deliciosos chocolates mexicanos que me obsequiaba en cada encuentro. Además de las ya tantas cualidades mencionadas, quiero destacar una. Julio nunca escatimó en expresarle a quien lo merecía el aprecio y la valoración plena de lo que el otro o la otra hacía. Ana, si puedes pasar a la próxima, porfa. Echaré mucho de menos a Julio, el colega, el compañero, el amigo. Echaré de menos la posibilidad de llamarlo y tener una conversación de trabajo y de vez en cuando una con algún contenido existencial. Su ausencia ha dolido, aún duele, particularmente desde el egoísmo de haber querido tenerlo en nuestras vidas por muchos años más. Pero hoy celebro con ustedes su vida y la fortuna de haberlo tenido por 8 años. Blanca, ¿terminaste? Uh-huh. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Reconozco lo de la integridad, lo de la sensibilidad, lo del compromiso que tuvo con el Congreso de Puerto Rico, y recuerdo su discurso de cierre, un discurso muy emotivo que nos invitaba justamente a ese trabajo por transformar la CIP para mejor. Muchas gracias, Blanca, muchas gracias. Ahora le corresponde el turno al doctor Josué Tinoco, representante nacional de México en la CIP. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches para algunos como Ana, con palabras tan hermosas que han emitido cada uno de ustedes. Me permití escribir unas notas porque justamente sabía que el momento era muy emotivo.
Desafortunadamente no tengo una foto como la que ustedes tan hermoso tienen con él. Yo compartimos cosas, estuvimos juntos en varias reuniones, pero nunca se nos ocurrió tomarnos una foto. Creo que son momentos que extrañaré en esa parte, pero bueno, sí tengo algunas fotos con él en trabajo académico, en reuniones de Zoom, pero bueno, no pude tener una tan hermosamente como la que ustedes han compartido. Esta parte de estas notas que escribí tenían que ver con un término, con una profesión que seguramente todos conocemos, que son los tejedores de redes, de telares o de redes de pesca también podría ser. Julio César fue de mirada inquieta, analítica, buscando ir más allá de las frases, de las palabras. Siempre veía a su interlocutor, pero para indagar en su devenir y en una faceta que bien podríamos equiparar justamente a esos tejedores de telas, entrecruzando los hilos, las madejas, para crear una prenda que cobije a la investigación, a nuestras culturas. Fue un tejedor de redes sociales, de redes humanas, de redes de aprendizaje, como ya fue expuesto aquí. En un mundo de muros y cerrazón, Julio César se preocupó por crear puentes que permitieran consolidar a nuestra disciplina. De las cosas que estuvimos trabajando y que recupero más adelante, pero una de ellas es la de 2021. En ese momento escribió un correo, y seguramente alguno de ustedes lo recordará, que decía: la psicología va más allá de sus propias fronteras. Es nuestro deber hacer que las socias y los socios de la CIP formen parte de una sociedad en donde la ciencia psicológica incida tanto en las políticas públicas como en la interconexión de las diferentes disciplinas. No recuerdo, sinceramente, el momento exacto en que nos conocimos, en que coincidimos. Siempre nos veíamos en reuniones del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de Psicología o en congresos de psicología social, en diferentes eventos, pero no recuerdo exactamente el año. Pero sí recuerdo que cada que nos veíamos, él iba acompañando, él iba guiando a alumnos, a alumnas, a colegas. Siempre fue un guía que tomaba de la mano y que los llevaba justamente a ese aprendizaje colectivo. Siempre dispuesto a participar, a apoyar. Justamente en algunas de las cosas que me tocó participar con él está la enciclopedia biográfica que ya nos señalaba el querido Hugo, que donde él justamente levantó la mano inmediatamente y dijo: yo quiero redactar las semblanzas de Emilio Ribes Iniesta y de Víctor Manuel Alcaraz, que en ese momento, cuando se estaba haciendo esta enciclopedia, él dijo: los quiero tomar porque fueron dos de los pilares de lo que es la psicología científica en México, el llamado Grupo Galileo Galilei. Ese punto él justamente lo llevó toda su vida, a hacer una psicología científica, una psicología que avance. Para 2024 empezamos a platicar, entró después a la presidencia de la CIP, mantuvimos contacto, pero no tan frecuente justamente por sus actividades. Pero a finales de 2024, y en concreto en el Congreso del CNEIP 2025, nos reunimos, nos sentamos y platicamos sobre la necesidad de que hubiera un diálogo entre estos dos organismos, la Sociedad Interamericana de Psicología y el CNEIP, el Consejo Nacional de Psicólogos. Y se armó una mesa justamente por Zoom, donde planteamos justamente el devenir de nuestra disciplina. En ese momento tomé una frase que él dijo y que me pareció contundente: la necesidad de que la psicología transforme la sociedad, con difusión, con diálogo, con redes de trabajo. Ese fue Julio siempre, creando no solo temáticas que a él le interesaban, sino temáticas que construyeran a la comunidad. Todas las hermosas, bellas y sentidas, dolidas palabras que han emitido cada uno de ustedes nos van reflejando a ese Julio. Sí, amoroso. Sí, que busca vivir una vida bonita, como decía esa banca, pero en el sentido justamente de hacerlo científico. Nuestra última conversación fue a principios de octubre pasado, justamente con motivo del Día de la Salud Mental, y le dije que me interesaba que él participara dando unas palabras junto con las otras presidencias, la presente y la entrante, de
de la CIP en un espacio de difusión que tiene mi universidad. Inmediatamente dijo, sí, adelante, con todo gusto. Se coordinó, se hizo la grabación, está en las redes, y en ella señalaba, la ciencia que no se comparte se va a estancar. Investigar es sembrar corresponsabilidad social. No basta con generar conocimiento, hay que movilizarlo. Tejer redes, sembrar. Ana Lorena justamente ya hablaba esa parte, de formarlos, de construir esa semilla. Tuvimos entonces otros momentos de diálogo, un fructífero intercambio académico y de trabajo. Nos quedó pendiente más trabajo para él como presidente saliente y en mi caso como representante nacional. No pudimos establecer más diálogo. Tengo ahí las conversaciones de WhatsApp que me voy a preocupar mucho cuando cambie mi WhatsApp y que ya no me aparezcan esas conversaciones, pero justamente que hablaba de que ahora que asumas la representación nacional, tenemos que trabajar desde este lado, yo como presidente saliente. Elementos muy importantes, muy sentidos. Pero sobre todo, creo que lo más interesante, lo más importante, me faltó poder tener más intercambio personal con ese ser humano empático, sensible e ingenioso. Apenas tuvimos algunas charlas en los descansos de los congresos. Que este homenaje que hoy nos convoca permita recuperar su preocupación por una psicología científica. Ya hemos avanzado con nuestro querido Julio Santana una idea de trabajo que permita recuperar y mantener vigente su obra. Ojalá que consolidemos un trabajo no solo con nuestra región, sino con todas las regiones, con todas las CIP. Hay una frase de Saramago que quisiera traer en este momento para ir cerrando ya. Saramago escribe en sus cuadernos de Lanzarote: siempre se muere demasiado temprano. Lo que extingue la vida, pero lo que extingue la vida y sus señales no es la muerte, sino el olvido. Querido Julio César, que tu legado permanezca, que sea un espacio de trabajo y diálogo, y que nunca olvidemos justamente todo lo que has hecho, todo lo que has construido, y como ese Cid campeador, que sigas justamente ganando una batalla por la psicología científica más allá. Gracias a todos, a todas, cada uno que han emitido unas palabras tan hermosas y maravillosas fotos. Ojalá nos pudiéramos poder abrazar más tiempo, querido Julio César. Gracias. Gracias, Josué. No solo tus palabras, sino tus acciones para la mesa directiva actual. Tú fuiste clave en conectarnos con la familia de Julio, con la Universidad de Julio, con los representantes oficiales para saber las circunstancias en las cuales podíamos participar en los homenajes sobre la vida de él, y ha seguido siendo un buen ejemplo y un excelente representante ante la CIP. Así que te queda una gran oportunidad de seguir ampliando el legado de nuestro querido Julio. Muchísimas gracias, Josué. Ahora le corresponde al turno a nuestra querida doctora Sandra Luna, pasada presidente de la CIP por la región del centro. Muy buenas tardes a todas y todos, a todos los presentes, un saludo con mucho cariño. En primer lugar, me gustaría dar mis condolencias a la familia de Julio, a la universidad, a la UDLA, a sus estudiantes, a sus colegas, a la mesa directiva 2025-2027 y a sus amigos, a todos los que hemos sufrido esta pérdida tan intempestiva. Yo escribí también unas palabras para no pasarme del tiempo, sin embargo, pues igual que lo han manifestado algunos, pues qué difícil, qué decir en este momento en donde de verdad ha sido muy, muy dolorosa la partida de Julio. La CIP nos ha dado la oportunidad de tener una fraternidad. Somos una familia académica. En ese sentido, nos queremos unos a otros, tal vez unos más que otros, pero así son las familias. Recuerdo la primera vez que vi a Julio. Le estaban entregando en el escenario
el premio a la mejor tesis doctoral o de posgrado. Desde hace ya eso, unos buenos años. Luego en Medellín estábamos sentadas con Claudia García de la cadena en una mesita fuera de una pastelería, cuando él pasó en el otro lado de la calle. Y entonces lo llamamos. Y ahí inició una gran amistad entre Julio y yo. No imaginábamos en ese momento que compartiríamos tantos años trabajando en la mesa de la CIP. La experiencia fue muy buena. El modelo de un liderazgo horizontal nos permitió compartir y avanzar muchísimo. Por supuesto, junto a grandes colegas con quienes compartimos en ese momento. Siempre guardaremos con cariño muy especial entre nosotros esa confianza que nos tuvimos. Fue muy entrañable. La verdad, no solo era una amistad entre Julio y yo, sino que creo que tuvimos la oportunidad de hacer un cariño conjunto, así como se mira en esa foto. Siempre todo fue con mucho cariño y mucho respeto. Y eso creo que fue muy importante para todos en esa mesa que compartimos. Honro su vida, honro su legado, honro su manera tan simple de tratar y relacionarse con todos y todas. Tengo muchas anécdotas de las buenas aventuras gracias a los proyectos en los que nos vimos involucrados para hacer visible a la CIP y llevarla a otro nivel en el ámbito mundial. Tengo muchas anécdotas para recordar de los viajes, encuentros en los aeropuertos, caminatas en diferentes lugares de las Américas. Y por supuesto, esa ida en el carro que Blanca puso la foto. Eso fue extraordinario. Pero una que me gustaría contarles fue algo que pasó hace muy poco, pues hace un par de años, en Tegucigalpa, Honduras, para el primer congreso de UCAP. Julio tuvo, no sé, la cuestión de que su vuelo se retrasó en México y entonces llegó tarde a El Salvador, donde era su parada y su escala, y resulta que tuvo que pasar todo un día y una noche hasta el día siguiente para poder tomar el vuelo para Tegucigalpa. Iba rendido, estaba agotado, y pues me estaba escribiendo de esa aventura tan terrible que tuvo que vivir. Y entonces, cuando llegó a Tegucigalpa, pues estaba el hotel donde se había quedado, porque le gustaban los hoteles piqui, quedaba muy retirado de la U. Entonces me escribió para que le diera indicaciones de cómo llegar a la universidad, y además de eso me dijo, cuando llegue a la universidad me dices por dónde. Entonces, cuando me dijo que había llegado a la universidad, salí a buscarlo al ascensor. Y cuando se abre el ascensor, lo miro a él. Y él, su cara se ilumina cuando me mira a mí, pero yo creo que fue la tranquilidad de que por fin había llegado. Así, muchas cosas me sorprendieron de Julio. Muchos asombros de las cosas como manejaba la tecnología, yo que soy tan poco tecnológica, de esa invitación que tuve para ir a su casa, a la UDLA, y que me invitaron y me trataron con tanto cariño, y con él como compañero de muchas cosas. Hace poco tuve una necesidad muy, muy, muy importante. Necesitaba una carta, y él la escribió con mucho cariño, y todavía la conservo, porque era muy importante para mí, para resolver un problema personal. Y fue una carta extraordinaria, de verdad, de cómo nosotros habíamos entretejido una amistad en donde hablábamos también de nuestras cosas privadas. Y él siempre, pues no mucho le gustaban los problemas, ¿verdad? Siempre los hacía un poco para un ladito y veía cómo se los sorteaba. Así que en el último año, lamento profundamente que por eso tuvimos que hablar tanto. Pero hablamos muchas conversaciones profundas para ver cómo encontrar soluciones. Me duele un poco que haya tenido que vivir una tormenta. Un gran amigo se ha ido
repentinamente. Mi corazón está de duelo, lo siento. Así que hasta que nos encontremos en la eternidad, Julio, mi amado, querido y admirado amigo. Muchas gracias. Sandra, muchas gracias. Agradecemos toda la honestidad y todas las expresiones de comunicación que tuviste con Julio y compartimos tu duelo, compartimos tu dolor. Te agradecemos tus palabras y la cercanía con Julio también. Muchas gracias. Ahora le vamos a pedir a la doctora Ana Aguirre, jefa del Departamento de Psicología de la URLA, amiga y colega de Julio, que pudo llegar y reincorporarse a esta actividad. Josué, si puedes pedirle que entre. Hola. Adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Una de las cosas que pensaba cuando me llegó el correo es que el mundo de Julio era la UTLAP, pero al mismo tiempo era la CIP. Entonces, en este momento es como estar en un crossover, porque una de las cosas que pasaba con Julio era que al tejer tantas redes, generaba una cantidad de mundos inmensos que se tejían unos con otros y que de repente lograban generar diferentes tipos de alianzas. Entonces, para mí hoy es muy importante estar aquí con ustedes y agradezco muchísimo la invitación. Y también es muy difícil en el sentido de que Julio parte tempestivamente y al ser un colega que estaba conmigo todos los días, ¿no? De repente desaparece. Esta desaparición no pudo haber sido más sino en su estilo, ¿no? Tenía que ser algo grandioso, tenía que ser algo fuera de lo común, tenía que ser un momento en donde el mundo y los reflectores voltearan a ver qué era lo que había sucedido. Entonces, una de las cosas que me gustaría es traer este Julio que están presentando en el video, que es un Julio vivo. Y si gustan, o escuchamos un poco el video y ahorita les cuento, no sé si se podrá. Yo conocí a Julio hace un poquito más de 13 años, cuando llegué a trabajar al Departamento de Psicología. Él fue una de las personas que me recibió y en inicio me contó cómo funcionaba todo. Creo que una de las cosas extremadamente importantes de Julio es que él se dedicaba a la creatividad. Y al dedicarse a la creatividad, esta era parte de su vida al completo. Julio era un excelente mentor y un gran compañero. Era muy firme en sus diferentes tipos de decisiones y creo que eso también le caracterizaba. Y siento que él era una persona muy alegre, que le gustaba reírse de todo, de él mismo. Julio amaba explicar a los estudiantes las diferentes cuestiones que nosotros hacíamos en psicología. Y una de las cosas es que muchos de los estudiantes cuentan que se inscriben a la licenciatura gracias a él, por esta cuestión tan cálida que él tenía en el momento de acercarse a ellos y contarles también un poco que era muy importante que persiguieran sus sueños. Era un académico muy brillante, un profesor muy querido por todos. Estimado Julio, te vamos a extrañar muchísimo. Sentaste las bases de formas de la psicología en México que aunque ya no estés con nosotros las seguiremos conservando. Y muchas gracias por todo el apoyo que nos diste, sobre todo en la cuestión de la dirección del departamento. Y hasta pronto. Pues este es el regalo que yo les quería traer. Yo les quería regresar un poco la idea de este Julio vivo, ¿no? De este Julio que está con nosotros y de este Julio que pervive a través de sus diferentes logros y de sus diferentes redes. Les decía que encontrarme con la CIP para mí es encontrarme con la otra parte de la vida de Julio. Y creo que dentro de todas estas redes que él ha tejido, una de las cosas que siempre me va a acompañar como recuerdo es que Julio realmente se divertía. No solo hacía psicología basada en evidencias, no solo trabajaba con ratas y al final con pulpos,
¿no? No solo generaba cuestiones en procesos cognitivos, marcadores, se la pasaba en los laboratorios, ¿no? Haciendo diferentes tipos de experimentación, eye tracker, biofeedback. Pero una de las cosas que hacía era que se divertía. Él vivía la psicología era su vida, era su forma, era su momento, era su lenguaje, era su forma de construir, su forma de hacer redes. Entonces, una de las cosas que yo quería traerles es este Julio vivo, este Julio que amaba y que ama, entiendo, la psicología. Y una de las cosas que ponía yo en mi correo hacia Ana era, no estoy segura de que Julio haya muerto del todo, ¿no? Hizo programaciones en ChatGPT que están ahí para sus estudiantes de psicometría. Una de las cosas con las que bromeaba era que subiría su mente a la inteligencia artificial, ¿no? Y que iba a hacer un uploading. Y creo que Julio vive en cada uno de nosotras, en cada uno de nosotros. Y creo que su legado perdurará por mucho tiempo. Pasar por el pasillo del Outlab, de Ciencias Sociales, y ver que su oficina está apagada, es como de las principales cosas que nos hacen un shock terrible. Su oficina siempre estaba prendida, él siempre estaba ahí. Y si no estaba ahí, estaba con ustedes. Entonces, es como estas dos familias que de repente se encuentran. Y creo que Julio tenía la capacidad de hacer eso y más. Creo que me gustaría terminar con esta idea que también decía Lore, que Julio no solo veía a las personas, sino que Julio creaba futuros. No eran futuros que él pudiera predeterminar, sino él tenía la oportunidad y la posibilidad de lanzar hacia adelante diferentes tipos de cuestiones. Me acuerdo mucho que un día llegó muy contento diciendo que en la CIP había muchas cuestiones, que estaban muy peleados, que había diferentes tipos de cuestiones y que él llevó un mediador internacional. Y estaba extremadamente divertido, ¿no? Para él era resolver problemas, conflictos, crear diferentes cuestiones y pensar la psicología en lo social. Era algo que creo que nos va a acompañar en las formas y en el conocimiento de Julio. Entonces, mi regalo es este, ¿no? Este Julio vivo, este Julio que se mueve, que da clases y que está aquí. Y pues muchas gracias por la invitación. Y Alfonso, te esperamos en Loud Lab, ya estás aprobado como consejero. Ana, recibimos el regalo, nos sirvió mucho la viveza con lo presenta en el video y sobre todo mencionar lo que Julio amaba la CIP, lo que Julio creaba, lo que Julio aportaba desde esa visión bien dinámica y creativa con todos y todas. Así que muchas gracias por el regalo, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra al último de los ponentes de la tarde, que es nuestro querido Andrés Pérez Acosta, miembro activo de la mesa y amigo personal de Julio Penagos. Es muy raro para mí, perdón, estoy muy conmovido. No puedo. Es demasiado duro para mí que él se fue. Yo todavía le mando pantallazos al WhatsApp. Le acabo de mandar un pantallazo a este evento. Ha sido muy duro este año. Tengo acá, para quien mencionó al Quijote, este que estaba yo creo que más de una persona lo reconoce, este estaba en la sala del apartamento de Rubén Ardila, que también falleció este año. Para mí, esta es una figura que representa a Julio. También lo considero como un ángel, una persona que no se sabe ni siquiera cuándo realmente nació ni cuándo falleció. Se dice que nació en el 62, otros documentos dicen que el 65, en últimas no le gustaba nunca hablar de su edad, pero llegó algún día a nuestras vidas.
Y también así se fue en un momento en que nadie lo supo. Nadie supo cuándo se fue. La fecha última que veo a diario, que le coloco cosas aquí en el WhatsApp, es 22 de octubre. Pero no se sabe exactamente cuándo se fue. Sin embargo, todavía lo escribo. Para mí es demasiado doloroso. Este año yo quisiera que se acabe ya. Murió Rubén el 14 de enero y Julio, muy cercano, muy amigo, como dices tú, Julio, probablemente el 22 de octubre o 23, no sé. Y creo que la figura del Quijote le sienta muy bien. Él era un hombre de ideales. Él tocaba las vidas de todos. Se nota mucho en este evento. También estuve presente en el evento de la UDLAP hace unos días cuando exhibieron las cenizas de Julio. Es increíble que se haya ido. Yo lo conocí, él llegó a mi vida en 2009 en Guatemala, en el Congreso Interamericano de Ciudad Guatemala. A propósito de lo que dijo Hugo sobre la autodiscriminación condicional, qué interesante que lo mencionó. Esa es una versión conductista de la autoconciencia. Resulta que eso fue lo que nos llevó a conocernos. Yo estaba con él al lado y lado en la sesión de pósters allá en Guatemala, en la Universidad del Valle de Guatemala. Y estaba con mi póster y al lado había un colega con la apariencia que nunca cambió, siempre se mantuvo igual. Y me dijo, tú debes ser Andrés Pérez Acosta. Sí, yo estoy haciendo esta investigación sobre autodiscriminación condicional con base en tu tesis doctoral. ¿Qué? ¿Cómo? 8 años después de que terminé mi tesis doctoral y alguien me está hablando aquí, la terminé en Sevilla y me aborda hablándome de autodiscriminación condicional y me dice, sí, aquí un discípulo mío hizo este estudio experimental sobre autodiscriminación del estado de sed con ratas. No podía creerlo. Fue como una aparición angelical, ¿no? Desde entonces no dejamos de colaborar. Y después de la muerte también, porque le estamos dedicando a Julio el libro sobre autoconciencia en animales y en humanos que estamos coeditando con Jairo Rosso y otros colegas colombianos, en el cual Julio participó con un capítulo y que se va a publicar en la Universidad de Sevilla, donde hice mi tesis doctoral, con una dedicatoria a Julio, porque empezamos desde entonces a colaborar en esa área tan especial que es pues que tiene que ver con la autoconciencia en los animales. Y esto es apenas una de las cosas en las que vamos a seguir colaborando. Hay muchas otras cosas que vamos a continuar. El legado real, en que hay varios proyectos que están andando. Aquí está Rubén Mucio, con quien también empezamos un trabajo colaborativo en Rosario en 2016, que tiene que ver con esta misma línea de la autoconciencia en los animales, en una perspectiva comparativa. Esa línea va a continuar. Hubo ya un
inicio de esto, vamos a continuar. Y hay otras líneas en automedicación, el comportamiento de automedicación, donde él y yo publicamos un estudio, la validación de un instrumento de comportamientos de automedicación que fue publicado el año pasado en Frontiers in Psychology. Continuaremos trabajando en esa misma línea psicométrica. Hay muchas cosas que él dejó, pero vamos a poderlas continuar, como que es como si estuviera vivo. Vamos a seguirlas trabajando. Compartimos muchos espacios. Desde el 2009, espacios como la Red LAC, la Red Latinoamericana de Ciencias del Comportamiento, que cofundamos en 2014 en Bogotá, el Grupo de Trabajo de Psicología Experimental y Comparada, que ha sido mencionado con mucho elogio por parte de Hugo. Muchas gracias. La CIP, la mesa directiva de la CIP, el liderazgo de él fue extraordinario y espero que la historia le dé el lugar que merece. Hizo una presidencia extraordinaria en medio de unas dificultades también extraordinarias, ¿sí? Espero que la historia le dé el lugar que merece Julio Penagos, ¿sí? Una persona extraordinaria, maravillosa, a quien amamos, ¿sí? Por eso estamos aquí, estas 52 personas, porque amamos a Julio, lo extrañamos y vamos a continuar, ¿sí? Su legado, pero no de una manera ideal, digamos, como por decir, sino porque es real. Hay cosas reales que él dejó y vamos a continuar. No sé qué tiempo llevo, pero me duele demasiado, disculpen. No puedo decir más, perdón. Gracias. Andrés, muchas gracias. Agradecemos tu esfuerzo para hablar en medio de tanta emoción, de tantos recuerdos, de tanta colaboración tan profunda. Nos convoca tus palabras cuando dice vamos a rescatar el legado real de Julio Penagos. Pienso que la mayoría de los que estamos aquí estamos comprometidos con rescatar ese legado real de su visión, de su esfuerzo y de su compromiso. Estamos comprometidos, estás comprometido a seguirnos ayudando y a seguir descubriendo los compromisos y los proyectos que Julio tenía y que nosotros no sabíamos. Así que estamos comprometidos y te comprometemos a que nos sigas poniendo en presente ese esfuerzo. Y yo quiero decirte que es difícil de creer, pero José Martí decía que la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Así que por eso nos parece más increíble que haya fallecido, porque ha cumplido bien la obra de la vida, Julio Penagos. Muchísimas gracias. Ahora le damos la palabra a nuestra querida Ana Borgovelo, que también ha sido artífice para coordinar y gestionar que pudiéramos hacer este homenaje al legado y la vida de Julio Penagos. Querida Ana. Lo que quiero yo básicamente es, bueno, agradecer a quienes hablaron hasta aquí, las fotos que compartieron y a todas las personas que están presentes. También a la gente que envió mensajes, que no puede estar porque tiene otros compromisos. Esta época del año es compleja también. Queríamos a partir de ahora abrir los micrófonos, digamos, para que puedan expresar brevemente sus vivencias o experiencias o algo que quieran compartir sobre Julio. Y bueno, para ello podrían levantar la mano, abajo hay un icono de una manito, para que les vayamos dando la palabra. Ahí Wanda es la primera que tendría la palabra. Wanda Rodríguez Arocho. Bueno, yo creo que esto ha sido
profundamente impactante. Todos los testimonios, todos los relatos, todas las anécdotas, todo el recuento del legado de Julio ha sido potente. Y ha sido potente por lo sentido y lo honesto que se siente en los testimonios que se han dado. Yo lo recordaré siempre, además de por todo lo que se ha dicho, por la vitalidad que demostró y la energía en la apertura y en la clausura y en la asamblea del Congreso Interamericano del 2025 en Puerto Rico. O sea, cuesta creer que todo lo que vimos, lo que vivimos en esos días tan intensos, sus mensajes en la apertura, en la asamblea y en la clausura, y que luego entonces llegara esta noticia tan inesperada. Pero creo que ha sido un merecido, un digno y hermoso homenaje. Así que, pues, agradecer a quienes se han expresado y agradecer a quienes lo organizaron. Muchas gracias, Wanda. Sigue Rubén Mucio. Me parece que estás teniendo dificultades con el ¿Tiene audio, mute? ¿verdad? Sí, tiene mute. Tenía dificultades con el audio, me parece. Rubén, tienes el micrófono apagado. ¿Puedes prenderlo, por favor? Tal vez si le envían un mensaje por el chat. No, es que avisó que había tenido una dificultad al principio con el audio, que no le han dado el micrófono o algo así. Ok. Ahí está, sí. Bueno, le doy la palabra a Bernardo Feldman y después si podés solucionar el tema con el audio, Rubén, te damos la palabra, ¿sí? También tiene su micrófono apagado, ¿no? Bernardo, tiene el micrófono apagado. ¿Cómo se ahora está bien? La aprieto, ok. Gracias a todos y todas que hablaron, me han conmovido muchísimo, especialmente Ana, quiero decir, resaltar, la estudiante de Julio. Yo no tuve la suerte de conocerlo mucho a Julio, la verdad que nos sobrepusimos cuando, como oficiales de la CIP, pero tuve el honor de que me invite a ser parte del panel que mencionó Carlos antes en el Congreso, el último Congreso de los expresidentes, y me sentí muy halagado y sentí que empezaba una relación. O sea, recién lo conocí, charlamos un poco en el Congreso, pero estaba tan ocupado y quedamos que hablaríamos en un momento. Y me choqueó terriblemente cuando vi las noticias de que había desaparecido y que había fallecido. No lo podía entender. O sea, ¿cómo puede pasar algo así con una persona tan vital, tan acogedora? Y hoy se han dado tantos testimonios de lo que sentí en los pocos momentos que tuvimos juntos. Entonces simplemente quería agregar mi voz al duelo, al sentimiento que se ha expresado aquí. Busqué la grabación que yo hice de nuestra reunión. Él quedó en tratar de publicar algo, quizás en el Psicólogo Interamericano, o hacer algo con nuestro simposio. Y él también lo grabó. Yo se lo sugerí en ese momento y lo hizo. Y no sé qué planes tuvo después de Julio, pero yo tengo esa grabación que yo hice. Y lo escuché y me di cuenta que él casi no dijo nada en ese simposio. Es obvio en todo lo que escuchamos hoy que él hizo mucho, influyó mucho, pero lo que más me resalta de ese dato es
cómo él le daba lugar a tantos otros. O sea, nos dio lugar a todos él era el presidente y él no impuso nada de su visión, no dijo nada, simplemente nos presentó y dijo, les doy la palabra. Y eso es algo que quería mencionar ahora en el contexto de todo lo que se ha dicho, porque he tenido un dolor más grande al sentir todo lo que ha influido en todos ustedes y todas ustedes. Así que gracias y me alegro tener este momento de compartir juntos, que también es tan importante en esta sociedad. No siempre se ha dado y estos medios nos permiten juntarnos, no solo en momentos felices, sino en momentos tristes, pero siento esa conexión con todas las personas aquí, los que conozco bien y los que no conozco bien. Y les agradezco mucho, mucho eso, porque es algo que nos da continuidad como una sociedad, la parte humana, no solo la parte profesional. Así que, bueno, que ese hueco que ha dejado Julio nos sirva de inspiración para seguir con las cosas que hemos escuchado que él ha hecho, de inspirar a los estudiantes, de crear espacios para muchas personas, para buscar sus contribuciones y contribuir a una mejor psicología y mundo para todos y todas. Gracias. Muchas gracias. Wanda, creo que te quedó la mano levantada. No sé si querías agregar algo más. Ninette, sigue Ninette de Bonan, no sé cómo se pronuncia, de Fonan, supongo. Bonan, gracias. Bueno, lamentablemente no tengo cámara, pero sí voz para decir que para mí fue un gran honor y un gran gusto haber conocido a Julio. Era un excelente profesional, una persona admirable, y lo tengo tan presente en el último congreso en Puerto Rico. Tengo grabado un video donde él estaba bailando y el día que me enteré que se había desaparecido fue impresionante, y luego tener conocimiento de su fallecimiento también fue impresionante, y prueba de ello es que estoy aquí honrando su memoria y pues definitivamente va a estar en nuestros corazones. Y así es que le mando muchas condolencias a la familia, a sus amigos y a ustedes, especialmente también en este caso, que convivieron con él muchas experiencias. Así es que les agradezco la oportunidad que me dan y un abrazo para Julio, y pues primero Dios está ya gozando de paz y tranquilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ninette. Bueno, ahora tiene la palabra Jennifer Morales, quien compartió muchísimo tiempo como secretaria general en la presidencia de Julio, así que te dejo la palabra, Jennifer. Saludos, muy buenas tardes a todas las personas presentes. Primero quiero darle las gracias por este homenaje. Quiero mis condolencias a la familia de Julio, igualmente a sus estudiantes, a la mesa directiva 2025-2027 y también extenderle también mis condolencias a la mesa directiva pasada 2023-2025. Me ha conmovido mucho esta actividad, sobre todo el mensaje del estudiante. Así que resalto igualmente el mensaje de ella que nos tocó muchísimo. Para las personas que no lo saben y para los que lo saben también, en este proceso como secretaria general fue un proceso difícil porque estuve en un proceso de embarazo, así que mientras estaba como secretaria general también fui madre gestante, así que esos últimos meses, a partir de enero en adelante, fueron unos meses inusuales y fueron unos meses también inciertos en lo que fue la mesa directiva. Y pues recientemente tuve a mi bebé, así que estoy en un proceso de gestionar el duelo, pero a la vez gestionar también la vida de mi hija. Así que estoy en ese proceso
de tener las dos cosas a la vez, la vida y la muerte. Las personas que han sido secretarias generales de la CIP saben el trabajo cercano que se hace con el presidente. Y yo les puedo asegurar que hubo un momento como secretaria general que nosotros hablábamos todos los días. Nos escribíamos mensajes, nos enviábamos audios, nos escribíamos correos electrónicos, sobre todo entrando al proceso de lo que iba a ser el Congreso en Puerto Rico. Fueron unos meses difíciles. El haber tenido la oportunidad de conectar con Julio, más allá de presidente, sino como persona, ha sido de las cosas que más me llevo del proceso de haber sido más que eso que secretaria general. Julio fue una persona, además de pausada, una persona muy íntegra. Fue una persona que siempre antes de hablar lo pensaba. Recuerdo muchas veces que en los audios me decía, dame un tiempo, lo pienso y luego te escribo. Julio siempre confió en mi trabajo y en muchas de las ocasiones antes de él tomar una decisión, inclusive a mí como secretaria general lo consultaba y al final pues se hacía, ¿no? lo que habíamos conversado y lo que habíamos hablado, y eso da cuenta de la calidad de persona que él era. Pero quiero resaltar de entre todas las cualidades que Julio fue una persona ética y fue una persona íntegra, y me llevo de la experiencia de haber estado cercana a él, el tener una persona que siempre escuchaba. Y antes de actuar siempre lo hacía de manera juiciosa y pensante. Las partidas son difíciles, pero aún más cuando las partidas son inesperadas. Y el proceso de gestionar una partida inesperada, pues resulta ser más difícil. Así que les abrazo, igualmente les acompaño. Y gracias por haber hecho esta actividad como parte de la mesa directiva. Y esto me ayuda de mi parte también a comenzar a gestionar mi propio duelo. Les envío un abrazo. Muchas gracias, Jennifer. Si les parece, damos la palabra a las 3 personas que quedan en la lista y cerramos con Antonio. Seguiría en la lista Andrés Pérez Acosta, que supongo que tiene el audio de Rubén. Sí, Ana, tengo el audio, a ver si se puede escuchar. Vamos a ver. No se escucha. ¿No se escucha? No se escucha, no. Bueno, entonces lo envío al correo, perdón, al WhatsApp de la CIP, de la mesa directiva. Dale. Sí. Si quieres mencionar algo de lo que dice, sí. Vamos a ver. Andrés. No. No pasa nada, Andrés, lo escuchamos después. Perdón, Rubén, por estas cosas. Sigue en la palabra Gonzalo Salas y después de Gonzalo estaría Antonio Puente, y si les parece daríamos cierre a la actividad. Muchas gracias. Gonzalo. Sí, muchas gracias, Ana, muchas gracias a todas y a todos. Un momento muy especial este encuentro, pensando en lo que nos implica conversar, dialogar, escucharnos. Le da mucho sentido a la CIP, un momento de ternura como este, un momento muy, muy bonito, con el dolor que tiene, con el dolor que nos trae, el dolor que nos implica. Yo, como todas y todos, muy impactado cuando ocurrió lo de Julio, cuando lo supimos, cuando
empezamos a ver, yo recuerdo la noche de ese día, no pude dormir porque fue a las 11 de la noche que lo supe por Francisca Droguet, que me manda un mensaje a esa hora y me dice: Gonzalo, mira, esto es una broma, hay unos mensajes en la red sobre Julio, y de ahí que no dormí esa noche, viendo redes, buscando noticias, tratando de conectar, y ya como era tarde no quería hablarle a nadie para no perturbar a ninguna persona, porque no era una hora para conversar, pero ya el día siguiente y todos los siguientes días, yo diría que por unos 10, 15 días fueron días muy difíciles, porque ha implicado comprender, ¿cierto? ¿Qué pasó? No sabemos, yo al menos no lo sé hasta el día de hoy, de qué murió Julio, cómo murió, qué pasó con él. Y eso, como dijo Andrés también, la fecha de nacimiento, la fecha de muerte, hay muchas cosas que yo no entiendo, no lo entiendo, y es parte del dolor y el resignificado y la esperanza que tenemos con él en torno a lo que Julio fue. Yo lo conocí hace 10 años, empecé a dialogar con él a propósito de su libro sobre creatividad. Estaba buscando frases en torno a ese libro y plantea el libro Dará Cabida, con María Antonia Padilla, ¿cierto?, que edita. Dice: el libro dará cabida a aproximaciones teóricas, experimentales, ensayísticas, metodológicas, desde una visión académica. Esa fue su convocatoria, científica, que propongan o sometan a prueba ideas de carácter original o disruptivo, novedades, provocativo, propositivo, sobre creatividad y temas de psicología, variables por separada o en su conjunto. Yo desde que Julio falleció me puse a mirar mucho su sitio web, lo comento si alguien no lo conoce, para que creo que ahora me motivo mucho más a respaldarlo por cualquier cosa que pueda ocurrir. Los sitios web a veces se caen, se pierden, no son como los DOI. Penagos.net, para quien no lo conozca, lo pueda explorar y van a ver muchas cosas bonitas, interesantes, sus proyectos, su trabajo. Me sumo a las palabras de todos, de todas. Agradezco a ustedes por lo que gestionaron, lo que están haciendo. Tenemos que tener optimismo, ¿cierto? Pensar en lo que viene, lo que Julio siempre quiso. Él con su serenidad, su ecuanimidad, su justicia, su mesura, su tranquilidad, su liderazgo, su jerarquía y muchas otras palabras bonitas que se resumen en lo que Julio es, lo que fue y lo que siempre será. Muchas gracias a todas, y también, al igual que Bernardo, no quería dejar mi palabra fuera de este espacio que es y será muy emotivo para mí siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Seguiría Antonio Puente y si les parece cerramos con esas palabras. Lo único que quería agregar es que perdón, Antonio, yo suelo decir a la gente, solía decir antes, bueno, son amistades de congresos, cuando decía mis amigos o mis amigas de la CIP. Y creo que hoy hemos demostrado cabalmente que el cariño y el respeto que nos tenemos mutuamente excede esta idea de gente que nos vemos de vez en cuando. Perdón, Antonio, por la interrupción. Te dejo la palabra. Al revés. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a la mesa directiva, a Tania, a Ana, a todos que trabajaron para realizar este homenaje tan importante para nosotros. Y quiero decir dos palabras, una en español y una en inglés. Mientras las cosas se ponían peores dentro de la sociedad y la mesa directiva, más me encontré que no solo que Julio César no era solamente un buen psicólogo, era una buena persona. Y yo creo que la muerte de Julio, de mi punto de vista, va a ser la vida nueva de CIP. Y tenemos que empezar con una nueva vida para una nueva sociedad que no solamente es de algunos, pero es de todos. Y quiero decir algo también que quizás sea nuevo para muchos de ustedes. La primera charla que se hizo en la American Psychological Association en español fue por Julio César Penagos. Él fue un pionero de por primera vez tener una charla
en la comisión de APA, totalmente en español. Pionero en otra manera. O sea, su muerte es nuestra vida. Su muerte es nuestro futuro. Gracias, Julio César, por llevarnos al próximo nivel. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas quienes participaron. La verdad que ha sido muy, muy emotivo todo y estoy feliz de haber podido participar en esta organización y a todas las personas que colaboraron, que son muchísimas. Seguro que si nombro a alguien me olvido de gente, así que no me gustaría hacerlo. Muchas gracias. Gracias y abrazos a todas y todos. Gracias, que pasen feliz Muchas tarde. Muchas gracias. Feliz Navidad. Un gran abrazo a todas y a todos. Felices fiestas. Muchas gracias también. Muchas Una buena gracias. tarde. Felices fiestas. Hasta luego, un gusto a todas y todos. Gracias, Hugo. Merry Christmas. Adiós, Gracias. amigos. Un abrazo a todos. Chao.